Amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, esto es Ecuador TV, un café con JJ. Hoy hemos invitado a un experto en temas de seguridad, que es Luis de Guzmán. Y el tema es la seguridad. ¿Es o no un tópico, un asunto de todos? Él es experto en esta materia y también en contrainsurgencia, especialista en análisis de inteligencia, estrategias y tácticas, y además es empresario privado. Además de frecuentemente está en medios de comunicación hablando sobre lo que nos ocupa, sobre lo que ocupa más nuestra atención en estos últimos meses y años. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias, Jimmy, por la invitación. Para comenzar, y a ver si aterrizamos un poco en este asunto de la inseguridad. Yo decía en un comentario hace un par de días que la inseguridad, si bien es un asunto del gobierno, no es un asunto solo del gobierno. Es verdad que nosotros, los que estamos alrededor de alguna manera deberíamos intervenir, porque esto no es un asunto que se puede resolver de la noche a la mañana y dejando solo a la policía, a las Fuerzas Armadas y al gobierno, digo yo. Bueno, sí. En realidad este es un tema social y es un tema país, como lo declaré yo. Lo que pasa es que, por un lado, si bien es cierto que las consecuencias de la inseguridad y el índice de violencia y criminalidad se lo comienza muchas veces a solamente contener y combatir a través del uso de la fuerza, es decir, a través del poder coercitivo del Estado, que el monopolio del uso de la fuerza es muy privativa solamente el Estado a través de las fuerzas del orden, como es nuestro privativo derecho ser protegidos por el Estado a través de sus fuerzas. Pero paralelamente y consecuentemente a eso, justamente también la sociedad en reflexión y solidaridad, no solamente con esa motivación que tienen las fuerzas y ese sacrificio y ejercicio que hace el Estado a través de sus fuerzas, sino además también con el de al lado, con la comunidad, es decir, comunidad bien común, ¿no? Pero es muy importante que esto vaya paralelamente con esa percepción que el ciudadano bien siente también cuando ve lo que hoy estamos viendo también, por ejemplo, todo ese contingente, ese despliegue militarizado existente más ahora en forma preventiva en las calles, en nuestra sociedad. Claro, pero Luis, a pesar de este despliegue, que efectivamente coincidimos todos los días, lo he dicho 1000 veces yo, numerosos operativos, allanamientos, ataques del ejército a las bocaminas de la minería ilegal, y en términos generales, operativos, decomiso de armas, decomiso de drogas, pero los índices rojos de la criminalidad no bajan. ¿A qué se debe? A ver, principalmente porque esto, como lo he explicado yo, llegar a estos niveles de violencia y criminalidad fue un proceso. Esto lo hemos visto crecer como una bola de nieve, y no precisamente por la inmovilidad del Estado, no, por el contrario, y especialmente, diría yo, en los últimos 2 y 3 años, se comenzó a exhibir mayor participación, no se diga más aún ahora cuando se declaró bajo decreto como conflicto armado interno, en donde permitía que los militares, a través de su capacidad y mayor poderío bélico, acompañen a la Policía Nacional en el cuidado y en el resguardo de la comunidad, de sus calles. Pero, si bien es cierto, no nos olvidemos que durante muchos años, tal vez 12 o 14 años, vivimos en una falsa pacificación. ¿Ya? ¿Y qué sucedía en todo el tiempo durante esa falsa pacificación? Que el crimen organizado como tal se seguía desarrollando, creciendo, promoviendo en esas sombras, en esa oscuridad, en esa mimetización de esa falsa pacificación. Claro. ¿Qué explotó cuando ya sintió que el Estado comenzó a ejercerle presión y control y comenzó a combatirlos
y erosionó Claro. la violencia, que definitivamente nos tiene rebasadas, porque asimismo aún la capacidad en todo sentido, financiero, armamentista, digamos incluso de forma de dinámica de desenvolverse, los mecanismos del crimen organizado tienen rebasadas las capacidades de las fuerzas del orden. Ojo, a las capacidades, me refiero a sus capacidades logísticas, no profesionales. Claro, claro. Ahora, Luis, esto que está ocurriendo, esto es pues, que parece ser que no baja el nivel de violencia, también puede ser o es una reacción del crimen organizado frente pues al hostigamiento, al cerco del gobierno, de los militares, la policía, supongo, ¿no? Pero totalmente, porque si bien es cierto que el índice en este caso de muertes violentas ha venido sustancialmente creciendo, tanto así que al 2025 terminamos casi en 10.000 muertes violentas, pero sin olvidarnos y sin que tampoco sea una justificación o un alivio, el 95-98% de las muertes violentas ocurren entre embestidas y guerras, conflictos entre las propias mafias. O sea, es verdad lo que dicen que se matan entre ellos. Sí, por supuesto. Pero no en un 100%. Pues. No, en un 95%, y no te lo estoy exagerando. Ya. ¿Ok? ¿Por qué? Por varias causas. Por la pelea, la lucha de espacios, de los pases de droga, de los contactos, y muchas veces de las fuentes humanas que vendieron el uno al otro. Y la propia sucesión de liderazgos, ¿no? Cuando capturan a uno, pues otros disputan el espacio. La hegemonía criminal. Eso. Exactamente, sí. Entonces, pero hoy vemos que además, tenemos el último y más claro ejemplo, creo que se va a diario, la embestida y la retaliación contra también las fuerzas del orden, contra la propia comunidad. Mira lo que sucedió la semana pasada con el servidor policial en línea trinitaria. Así es. ¿Ya? Eso es retaliación del crimen organizado contra el Estado. Claro. Ahora, la pregunta que mucha gente se hace es, si no es suficiente la fuerza pública en las calles, la represión, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, yo siempre he comentado y estoy convencido que esto de aquí yo lo he dividido en dos términos. En que hay muchas cosas por atacar, pero hay muchísimas otras más por atender. El crimen organizado y la violencia que ejerce busca no solamente copar el territorio, sino cooptar su sistema. Y esto de aquí causa que se aproveche las situaciones en donde aún hay poca presencia del Estado. Ya. Es decir, Jimmy, el crimen organizado no es más que la delincuencia organizada empoderada. Es decir, con mucha infiltración dentro de la sociedad, en la vulnerabilidad que presenta la sociedad o que tienen las sociedades, y de ahí pues en cada uno de los poderes del Estado, en sus instituciones públicas y evidentemente también en sus fuerzas del orden, porque hemos visto que existe lastimosamente muchos servidores, tanto militares como policiales, que han pasado a ser legión del crimen organizado. Claro, penosamente hay que decirlo, está en todas partes. Así es. Y como está en todas partes, la solución no es mágica, no es tronando los dedos. No. Es un proceso. Es un proceso, por supuesto. ¿De cuánto tiempo, Luis? A ver, lo que pasa es que en el momento que uno comienza a dar atención y un sistema de oportunidad integral, convences a la ciudadanía, a la sociedad, y emerge el efecto de que nos damos cuenta de que esto solamente con la represión o la contundencia o el ataque por sí solo no funciona. ¿Ya? De hecho, este tipo de conflictos se acomodan a esa situación y los conflictos se siguen reciclando, se siguen promoviendo e incluso generan más violencia. ¿Ya? Con esto no quiero decir que no se debe seguir haciendo lo que se está haciendo, al contrario, porque no hacerlo sería una especie de neutralidad, una especie de omisión, y el Estado jamás puede, nunca, o sea, no ejercer su poder coercitivo, porque sobre el poder coercitivo del Estado es donde descansan los derechos de todos nosotros y las libertades.
Claro, y bueno, y también hay que entender otra cosa para un poco tener claro qué es lo que está ocurriendo con el crimen organizado, que se recicla, ¿no? Si mañana el Ejército Nacional aparece haciendo un gran operativo en Manabí, esa gente del crimen organizado se muda provisionalmente a Esmeralda, se va a Santo Domingo y allá comienzan a dispararse las cifras. Eso pasa, ¿no? No es que se repliega. No, en absoluto. Es más, esto aquí no es personalizado, es multicelular y sistemático, Jimmy. Y sobre todo debemos de entender, y también nosotros, como Estado y como sociedad, acoplarnos que, a ver, claramente una cosa es combatir la delincuencia y otra cosa es combatir el delito. ¿Ok? Y en el efecto, lo que nos mueve primeramente es la contención y represión contra el ejercicio de la violencia. Pero el delito como tal sigue estando en las sombras, en la ejecución y en la programación, en la ideación de todos estos delitos, de lo que realmente es el negocio del crimen organizado. Porque la violencia no es el negocio del crimen organizado, ese es su gatillo propulsor. Claro. Luis, en 1 minuto y medio máximo, antes de pasar al segundo bloque, y para que tengamos todos claro, y muchos ciudadanos lo tengan claro, dicen, pero es que en El Salvador, miren lo que hizo Bukele y es un país de paz y todos los delincuentes están presos. ¿Por qué no pasa lo mismo en Ecuador? ¿Por qué? Bueno, es muy distante y distinto. Primero que El Salvador es un país que representa casi lo que representaría aquí la provincia del Guayas en su tamaño o en su longitud geográfica. Y principalmente porque lo que Bukele ha combatido y sigue combatiendo allá son grupos criminales. Lo de aquí es crimen organizado, es diferente. Y algo especialmente que ha sucedido, él ha tenido como ventaja en El Salvador y ha existido en su momento en otros países, es que allá existe un poco más de verdadera institucionalidad, cosa que aquí lastimosamente no la hemos alcanzado. Incluso muchas veces un poder se contrapone contra el otro, no con el ánimo de protegerlo, cuidarlo o inspeccionarlo, sino de atacarlo, de agredirlo, de anularlo. Y eso sucede, o sea, el mayor ejemplo, Bukele ha encerrado un poco más de 40,000 pandilleros. Pregúntame, pues, si uno solo ha salido de prisión después de su encarcelamiento. Claro, acá en cambio, ¿qué sucede? Hay la puerta giratoria, okay, ¿no? Entran y dan la vuelta. En el segundo bloque vamos a continuar con Luis de Guzmán hablando de, entre otras cosas, ¿cuánto pesa o cuán fuerte es la incidencia de nuestro vecino que nos tapa, nos llena de color blanco las calles del país con la droga que sale de Colombia? Vamos a conversar de eso y otras cosas más cuando volvamos. Seguimos en Ecuador TV con Luis de Guzmán. Él es experto en seguridad y contrainsurgencia, es especialista en inteligencia, estrategias y tácticas. También es empresario privado y frecuentemente requerido por los medios de comunicación para hablar de esto. Nos habíamos quedado en cuál es la incidencia de la presencia de sembríos de coca, más de 60 y pico mil hectáreas al sur de Colombia. Y me agregaba en el interín, Luis, que también en Perú tenemos y no le habíamos dado mucha pelota a ese tema. También de Perú ingresa mucha droga también por la frontera, que es el triple o más del doble de Colombia. Bueno, ¿cuál es la incidencia en todo caso? Porque por ahí es que entra la droga. Bueno, justamente lo que mencionábamos, Jimmy, el Ecuador se encuentra geográficamente posicionado de una manera medular, justamente perfeccionando la logística del crimen organizado, en este caso del narcotráfico, ¿no? Como bien decíamos, hacia el norte tenemos una frontera de 562 kilómetros lineales de selva espesa, y hacia el sur con Perú 1.460 y pico también, claro, de línea de kilómetros lineales de frontera, también entre selva espesa y zona árida. Claro, claro. Entonces, te voy a decir algo, o sea, yo no
no creo mucho en esto del total control fronterizo. Primero por las observaciones que te estoy dando, humanamente y hasta tecnológicamente no va a ser muy preciso nunca. Mira si el contrabando solamente no lo hemos podido contener durante toda la vida. Ya, mucho menos acá, en donde hay mucho más recursos. Y por ende conlleva mucha más corrupción también. Pero tenemos una ventaja. Una cosa, Jimmy, es que dejar que entre y otra cosa es dejar que llegue. Sí, claro. Entonces, si bien es cierto que cruzan las fronteras, pero de ahí hasta que lleguen logísticamente en sus distintos órdenes de la cadena, de la custodia, el reparto, el pase, tantas cosas, se pueden ejercer muchísimos controles internos. Claro. ¿Ya? De hecho, tú ves que la mayoría de incautaciones se hacen en los puertos. ¿Ya? Aquí en el país tenemos 13 puertos, de los cuales 8 son privados, 5 son estatales concesionados. Y además pues tenemos muchos pasos clandestinos, pistas clandestinas que están por seguir ubicándose. Y más aún, teniendo nosotros el dólar como nuestra moneda solos en toda la región, es lo que facilita, o en este caso causa mayor facilidad para el lavado. Claro, es más atractivo. Para el lavado es mucho más atractivo. Luis, ¿qué porcentaje de la droga que entra a través de Colombia y Perú al Ecuador sale de los puertos de esos, bueno, tendré que generalizar, de esos 13 puertos hacia Estados Unidos y Europa? Bueno, es que no solamente sale de los puertos, sino también de rutas y de zonas y de más pequeños puertos pesqueros en donde salen las narcolanchas, porque no toda la contaminación se hace directamente pero la mayor parte, en puertos, supongo, sino también también en alta mar también se hace. Ya, pero se calcula que es alrededor de un 80% lo que sale y es un 20% lo que se queda para el mercado interno, para el consumo interno, a lo que le llaman microtráfico, que de micro no tiene nada, porque es un negocio tan lucrativo, tan asquerosamente lucrativo, porque con esto viene también mucho los índices de criminalidad interna. Claro. Por la disputa en las plazas. Luis, entonces, no sé si el gobierno tal vez debería un poco reprogramar su combate contra las drogas, reforzando un poco más el tema fronteras y el tema puertos, ¿verdad? Debería dedicar un poco más. Bueno, yo no le discuto el gran esfuerzo que se ha hecho, pero faltaría quizás fortalecer esa parte por donde sale el 80 y pico % de la droga. Bueno, yo creo que el gobierno y todas las medidas que están tomando a través de sus dos principales ministerios en este tema, no solamente que están haciendo un gran esfuerzo. Yo lo coincido. Sino que además están haciendo un gran sacrificio. Y en el caso de los dos ministros, y principalmente diría yo, el ministro Reinberg, su exposición es a diario, su sacrificio es a diario, y creo que ambos ministerios están haciendo lo mejor que pueden con lo poco que tienen. ¿Ya? Y sí, las revisiones de estrategias en este sentido siempre deben de ser constantes. El crimen organizado tiene una particularidad, no solamente que se acople, se adapta a la forma en la que los combaten o los contienen, sino que ellos se mueven de una manera muy dinámica y además muy influyente. Claro, pero Luis, ¿y qué se puede hacer para seguir trabajando en el combate del lavado? Puesto que, perfecto, la droga entra por el norte, por el sur, yo creo que más por el norte que por el sur, independientemente de eso, sale por los 13 puertos, etcétera, etcétera. Pero también otro flanco para controlar es el lavado. Y los narcos están cada vez más especializados en lavar. De hecho, últimamente apareció un nicho nuevo que es el de los chicos y chicas emprendedores de San Borondón, que además yo creo que no es solo un tema de San Borondón, yo creo que también hay otras provincias donde está pasando lo mismo. No, por supuesto. A ver, Jimmy, yo lo he dicho y lo voy a repetir ahora aquí contigo. El verdadero negocio y finalidad
del narcotráfico es que la droga, una vez que esté convertida en dinero, poder diluirla e introducirla dentro del sistema financiero de distintas maneras, a través justamente de todo lo que configura el lavado, porque vender droga es solamente su trabajo, pero ese no es su negocio. Y el ataque al lavado es justamente el más contundente golpe que se les da, porque estaríamos de esa forma golpeando ya a su ganancia y no solamente a su inversión, que es cuando lo que se le hace cuando le incautan la droga. Que no con esto quiero minimizar, y está muy bien que, o sea, lo aplaudo la cantidad de droga que se ha incautado y que se debe seguir haciendo, pero el mecanismo para poder atacar el lavado, yo te decía fuera de cámara, mira, aquí sucede que hay muchos entes de control, ¿ya? Pero que no trabajan todavía de manera articulada. Y más allá de que trabajen de manera articulada, debería de existir una especie de fuerza, de grupo, de fuerza de tarea, le llamo yo si hablamos en temas de seguridad, ¿ya? Que sea única y exclusivamente para detectar el lavado, en donde esté integrada la UAFE, el SRI, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, la Fiscalía. Déjame agregarte el registro de la propiedad. Por supuesto, registro de la propiedad, el registro mercantil y las dos unidades de inteligencia de las fuerzas del orden, tanto de la Policía Nacional como de los militares, para que en una sola comisión y con una dirección y una exclusiva dirección de detectar esta cuestión. Y sí sería muy bueno, pues, con una ayuda de una comisión también de los Estados Unidos. A ver, has tocado un punto importante. En este momento, según tenemos conocimiento, la Fuerza Delta, o algunos instructores de la Fuerza Delta, está capacitando a la policía. Tenemos la base de Manta, que no es militar, pero es un tema de estrategia, de comunicación, etcétera, de inteligencia. Perdón que te interrumpa. Lo que se inauguró hace 2 días, que es lo que yo más aplaudo, el nuevo centro de inteligencia aquí en el país, que he hecho con los europeos. ¿Ah, sí? Eso, justo iba llegando a eso. ¿Qué tan importante es la cooperación internacional? Y despojarnos de este tema de que la soberanía. Yo creo que la soberanía es que vivamos en paz, que la gente pueda salir tranquila, que la gente coma, que estudie. Que no tengamos coartada nuestra libertad. Soberanía. ¿Qué tan importante, digo, es la ayuda extranjera? Es que el narcotráfico es un tema global. Claro. Y aquí en Latinoamérica mucho más un tema regional. Entonces, el interés, yo creo que así mismo, evidentemente es global, ¿no? Así que para nosotros es sumamente importante, sumamente útil, sumamente medular la intervención con mayores capacidades de los países que bien se puedan unir a nuestra lucha. Y te decía el tema, por ejemplo, de inteligencia, ¿no? Sabes, Jimmy, que en las etapas de una planificación, tú tienes que comenzar siempre así como el crimen organizado tiene la ideación, la deliberación y la resolución criminal final, lo opuesto es no solamente el análisis e identificación para un diagnóstico, para que después las estrategias y las tácticas en el ejercicio no sean inútiles. Y en eso específicamente y especialmente, inteligencia es lo más vital, porque no solamente que te anticipa, sino que principalmente te descifra la ideación del crimen organizado. Bueno, entonces lo que se está haciendo es adecuado, pues, ¿no? 100%. Ampliar pero hay que destacar que no creamos que esto es una varita mágica y que los resultados vuelvo y repito, esto de aquí no ha sido un suceso, esto ha sido un proceso y de la misma forma lo tenemos que desarticular. Ahora, y lo difícil es que el ciudadano en sus casas, hoy mismo que nos están viendo, donde decir, bueno, ¿qué dicen estos dos, el periodista y el especialista, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con la violencia? No, entender que es un proceso, que no es una cosa tan rápida de solución, para terminarla, ¿no? No, por supuesto, o sea, esto de aquí, repito, fue una bola de nieve en su momento. Se sembró antes. Se sembró hace
15, 18 años atrás. Las consecuencias las estamos recibiendo. Pero, ¿sabes qué? También es hora de que en esta situación se creen y se construyan políticas de Estado por proseguridad. Es correcto. Bueno, siempre, como digo yo, cuando los temas son interesantes, el tiempo queda corto, pero nos quedamos, entre otras cosas, de lo que decía Luis, esto de que años atrás vivimos una falsa pacificación, es decir, fue una especie de espejismo, fue una especie de patear el balón para adelante y todo reventó acá en los últimos tiempos. Y no solamente que reventó, sino que eso ayudó a la proliferación de la actividad. Y a la consolidación de las mafias, de los narcos. Así es, totalmente. Gracias a Luis de Guzmán, que nos ha acompañado hoy para hablar de la seguridad, que es lo que fundamentalmente nos ocupa. Con ustedes, amigos televidentes, volveremos mañana viernes a las 10 de la noche por Ecuador TV. Que descansen.